Sin duda alguna, el mundo ha evolucionado en ideas, en pensamientos, en leyes y hasta en el enfoque que se tiene de las religiones. Y esto viene a propósito porque hoy en día surgió en meses pasados un grupo fundamentalista en el mundo árabe que practica la religión del Islam, y estos radicales han tratado de imponer por la fuerza, aún en contra de las personas, su propia visión de la religión. Estos islamistas, que los han llamado algunos países como terroristas, tienen sus bases en Siria e Irak. En Siria, en donde han dicho que van a establecer un califato. Un califato es una especie de monarquía, un estado, en donde ellos pretenden gobernar. Sin embargo, todos los países, incluyendo el mundo árabe, los que son moderados en religión, lo están combatiendo, porque, como digo, quieren imponer sus ideas a costa de lo que sea, incluyendo la vida de las personas. Ya en la televisión, los medios, hemos visto cómo han sacrificado, asesinado a muchas personas en aras de su religión. Y bueno, todo esto se dice que no es posible en pleno siglo XXI que se den todas esas cosas, pero aún en el mundo sigue habiendo ese tipo de personas. Recordemos también nosotros que en un tiempo, digo nosotros, el mundo católico, que somos la mayor parte de los mexicanos, la religión católica anteriormente también trató de imponer sus ideas, su religión, sus principios, a base de lo que sea, a base de la fuerza. Tenemos presente en la historia las llamadas cruzadas, en donde precisamente algunos países como España, Inglaterra, la propia Francia, en aquel tiempo estaban muy ligados a la religión católica, y junto con el Papa organizaron un ejército, las llamadas cruzadas, que fueron a combatir a los moros, a los árabes, porque estos también estaban en poder de las tierras sagradas, en donde anduvo Jesucristo, Jerusalén y todo lo demás. Y realmente la historia nos dice que no lograron nada, porque quien profesa una religión difícilmente puede cambiar por medio de la fuerza. No hay más que la disuasión, las palabras, para convencer a las personas. Pero bueno, aquí en México, en la conquista, como sabemos, llegaron los españoles, y se dice que aquí nos conquistaron la espada y la cruz, puesto que aquí llegaron los frailes, los monjes, impusieron religión, y realmente cogobernaron con el gobierno civil, pero solamente cogobernaron en la vida social, en la vida política, en la vida legal de nuestro México. Estudiando la historia, aquí en el libro, en donde hay las leyes fundamentales de México, un texto que abordamos en la escuela, vemos que en la Constitución de 1824 y antes, ya en la propia Constitución, se marcaba en sus artículos primeros que la religión católica era la obligatoria, y para ello me remito a un texto donde lo leo literalmente, y dice en el artículo cuarto de la Constitución de 1924, la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por las leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Pues aquí ya el texto de alguna forma resultó obsoleto, porque aunque decía que era perpetuamente, hoy en día sabemos que ya no. Y esta imposición en la propia Constitución de religión a todos los mexicanos, recordemos que incluso hubo la llamada Santa Inquisición, que era una institución, la llamada Defensoría de la Fe, donde había un tribunal eclesiástico que se encargaba de juzgar a aquellas personas que no practicaban religión o que pensaran que hacían actos de herejía. Y llegó en algunos casos en que les quitaron sus bienes y hasta los encarcelaron y torturaron. Y tenemos el caso más emblemático en Francia, lo que se dio con la llamada Juana de Arco,
esta lideresa que a los 16 años tomó un ejército para combatir a los ingleses y después la acusaron de herejía y la quemaron en una hoguera. Entonces se dieron casos catastróficos, ¿verdad? Como lo que están pasando ahorita con el ejército islámico. Y todavía después, en 1836, en la Constitución llamada Bases y Leyes Constitucionales, también ahí, en uno de los artículos, dice lo siguiente. Dice, artículo 3, son obligaciones del mexicano, fracción 1, profesar la religión de su patria, observar la Constitución y las leyes, obedecer a las autoridades. Aquí mandatan al mexicano que, entre otras cosas, tiene que profesar la religión de su patria. ¿Y cuál es? La católica. Y no fue hasta el 57, con las llamadas leyes de reforma, con Juárez, Gómez Farías, con Monfort, que ya se estableció el Estado laico, en donde, pues hoy en día, ya cualquier ciudadano, cualquier persona, puede profesar la religión que quiera, o ninguna, y no hay ningún problema. Pero bueno, la religión católica y todas las religiones a veces se utilizan para medios no solamente espirituales, ¿verdad?, de fe, de conciencia, sino para cuestiones políticas. Y esto viene a colusión, a propósito, de la visita que acaba de hacer Andrés Manuel López Obrador al Papa Francisco, en donde este señor, cuando estaba jefe de gobierno, pues se decía, pues, que no estaba con la religión católica. Incluso tuvo problemas él con el cardenal Norberto Rivera. Recordemos que hubo enfrentamientos ahí porque, pues, López Obrador parece que con su llamada izquierda, pues como que no congeniaba con la jerarquía eclesiástica de aquí de México, la católica, básicamente. Y hoy llegó con una carta con el Papa, le hizo un regalo y le entregó una carta en donde él dice que con buena fe, con buenos principios, con honestidad, pues va a tratar de lograr el poder. Esto muchos medios lo han criticado porque este señor, por una parte, pues no estaba muy de acuerdo, o por lo menos no se manifestó como un católico, ¿verdad?, sino creyente que participaba en los ritos de la religión. Ahora sí, llegó con el Papa. Incluso dicen por ahí que se adelantó al gobierno mexicano porque ya invitó al Papa a visitar a México cuando él no tiene ninguna representación. Pero bueno, este señor ya sabemos que es muy espectacular, muy mediático, es inteligente para aprovechar los medios y las circunstancias. Y seguramente eso, a lo mejor por una parte le va a ocasionar algunas simpatías, pero mucha gente piensa que va a tener más antipatías que simpatías, puesto que no se vale que utilice la religión o a la jerarquía eclesiástica para sus fines. Pero bueno, allá él. Por lo pronto es importante lo que está pasando ahorita, decíamos, en Irak y en Siria, ya que Estados Unidos y Rusia ya están atacando y realmente están tratando de exterminar a estas gentes, puesto que ellos son kamikazes, como decían los japoneses, es personas que se inmolaban, pero llevándose la vida de muchas gentes. Y hoy en día ya vemos aquí, no solamente en México, en nuestro Tejupilco. Recordemos que antes, hace unos 30, 40 años atrás, efectivamente, eran mal vistos e incluso hostigados las gentes que venían de otras regiones a profesar. Y únicamente, pues la mayoría de aquí de los tejupilquenses, la gran mayoría, pues éramos católicos y todos practicamos la religión. Sin embargo, hoy aquí ya instaladas incluso templos eclesiásticos de otras religiones. Y es precisamente, pues, la nueva visión, o la visión de siempre, de que todo el mundo tiene derecho a pensar, a discernir como quiera, porque las religiones en última instancia son actos de fe, son cuestiones de creencias, y de que nadie puede demostrar de manera evidente, material, pues sus ideas que tenga de religión, porque mucha gente ha dicho, bueno,
¿quién ha visto al Dios o al diablo? Sin embargo, el fanatismo no llega a nada. Lo mismo pasaba antes en la política. Recordemos que aquí en Tecupilco, pues el 99% pues era priista. Y por ahí en los años 60 hubo algunos intentos del PAN, pero pues casi militar otro partido, pues era tanto y casi igual como practicar otra religión. Hoy en día ya tenemos muchos partidos, hoy en día ya se puede convivir, concertar, platicar con los demás gentes que están afiliados a otro partido y no hay ningún problema, es decir, hay más civilidad. Y todo esto es a base de la enseñanza, de la tolerancia y de la modificación de las leyes. Recordemos que hoy en día pues ha gobernado ya lo mismo el PAN que el PRD, que son los partidos importantes, pues no solamente ha llevado a las cámaras, a legisladores, ha gobernado hasta en los estados y hasta la presidencia de la República, que se logró el PAN con Vicente Fox y con Felipe Calderón. Y bueno, antes que nada en este mundo, si queremos realmente que nos respeten, tenemos que respetar a las personas. Y vuelvo a la visita de López Obrador con el Papa Francisco. Este Papa definitivamente lo han catalogado como una persona liberal, abierta al mundo y realmente en constante comunicación. Ha tenido muchos problemas, y no solamente en cuestiones religiosas, en cuestiones también de preferencias. Recuerdo que en una ocasión le preguntaron qué opinaba acerca de la homosexualidad, los homosexuales, y él dijo que él no era nadie para juzgarlos, dando a entender que, bueno, son cuestiones de cada uno. Lo que sí, él pidió una disculpa, perdón, por el acontecimiento que se dio en días pasados en el Vaticano. En un sacerdote confesó su inclinación a la homosexualidad, pero no fue todo, sino que presentó a su pareja. Inmediatamente la curia romana, el Papa, pues lo destituyó de su cargo, puesto que hay razón. Si el Señor, ¿verdad?, tiene otras preferencias, pues no debería de veras, porque una de las normas que tienen los sacerdotes católicos es el celibato. Entonces eso como que trastocaba, y no precisamente que fueran en contra de su libertad del sexo, sino que eso no iba congruente con la obligación que tenía. Pero bueno, bienvenido pues la tolerancia para todos los demás personas que piensan diferente política, ideológica y moralmente. Solamente así podemos convivir, porque en este mundo se ha dicho, nadie tiene la verdad absoluta. Así es que todos somos apenas pues aprendices de lo que pensamos y queremos, porque las cuestiones materiales, sí la ciencia las puede determinar, las cuestiones espirituales y las ideas religiosas, nadie puede demostrar que tiene la razón en ello. Simplemente son creencias de cada uno, y lo que vale en la religión es lo que uno piense o deje de pensar. Todo lo demás pues no queda sujeto realmente a criterios o opiniones. Pues bien, gracias, buenas noches, y esperemos pues que esto nos sirva de reflexión para ser más tolerantes, para ser más condescendientes con el pensamiento, con las ideas y con las costumbres de los demás, y así podremos exigir también que respeten también de nosotros todas esas actitudes y actividades. Que tengan buena noche.